asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. 23 de enero del año 2019. Por aquel entonces, un desconocido diputado, el cual llevaba días de haber asumido la presidencia de la Asamblea Venezolana, se juramentaría en una plaza de Caracas como el nuevo presidente del Ejecutivo Nacional. Juan Guaidó, basándose en un artículo de la Constitución, intentaría derrocar a Nicolás Maduro. Inmediatamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo reconocería como presidente encargado del país. Maduro interpretaría esta acción como la máxima traición y decide expulsar a los embajadores americanos y romper toda relación con Estados Unidos. Algo así como cuando tu ex te termina y tú dolido la bloqueas de todas las redes sociales. Una buena estrategia para conservar la dignidad. En fin, este sería el fin de la relación entre ambos países. Después de aquel 23 de enero, los Estados Unidos se vuelven más hostiles y empiezan a imponer un montón de sanciones al gobierno de Maduro, con el fin de debilitarlo y que colapsara. De esta manera, Juan Guaidó pudiera asumir por completo las funciones del Ejecutivo venezolano. Después de muchas marchas, varias guerras de minitecas en Cúcuta y, lo más triste, muchos muertos, Guaidó no lograría nada. Y a pesar de esto, Trump siguió con su estrategia y las sanciones nunca se levantaron, dañando así la economía de un país que ya estaba en crisis. Pasan los meses y Maduro recurre a un aliado poderoso para intentar esquivar las sanciones: Vladimir Putin, presidente de Rusia. De este modo, la estatal petrolera lograría vender su petróleo, aunque por un precio muy inferior al precio de mercado. Esta estrategia, combinada con muchas otras, lograrían mantener a flote una trastocada industria petrolera. Y si ya las sanciones eran una mala noticia, la pandemia del coronavirus complicaría aún más las cosas, ya que la economía del país no lograba salir de una larga recesión. Por otro lado, a Guaidó no lo recordaba nadie, ni su mamá, creo. Y Trump perdería las elecciones contra el que fuese vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Empezaba el año 2021 y Joe Biden asumía la presidencia de los Estados Unidos. Después de la invasión al Capitolio por fanáticos conservadores y con la economía mundial en crisis debido al coronavirus, la administración Biden empezaba con un montón de retos y uno de ellos era llevar más rápido la transición de combustibles fósiles a energías renovables. Atentos con este dato. Por el lado de Maduro, pues recuerdan al tipo que bloqueó a su ex. Resulta que se le cayeron todos sus cuadres. Todas lo dejaban en visto. En las noches mataba el tiempo viendo memes y TikTok de huevones bailando. De paso, le pedía el teléfono prestado a sus panas para ver el perfil de su ex. Y eso que ella lo bloqueó y de paso no aceptaba sus solicitudes en redes sociales. El 24 de febrero de 2022, el mundo quedaría en shock al ver cómo Rusia iniciaba una invasión a Ucrania. Mientras esto ocurría, los Estados Unidos y la Unión Europea veían de lejos el conflicto. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pedía ayuda y Washington y Bruselas se mostraban reacios a entrar en este conflicto. La ayuda de estos no sería militar, a pesar de que sí enviaron armas,
sino que tomarían una estrategia económica basándose en aislar a Rusia del comercio internacional y hacer que las empresas americanas y europeas abandonen el país, llevando la economía a una gigantesca recesión y a un posible colapso. Entre estas sanciones, una de ellas es que se prohíbe a todas las empresas estadounidenses comprar petróleo, gas y carbón ruso, dejando un vacío en el mercado petrolero americano de casi 700.000 barriles. Y mientras esto ocurría, Maduro veía de lejos una gran oportunidad, porque ¿recuerdan el ejemplo del tipo que bloqueó a su ex? Y es así que un 8 de marzo de 2022 Maduro anuncia en una transmisión televisada que tuvo un encuentro con una delegación estadounidense de alto nivel, siendo la primera en años de indiferencia entre Washington y Caracas. Pues es obvio, ¿no? Estados Unidos necesita petróleo, Venezuela tiene mucho y 2 más 2 es 4, te pongo y suave, fin de la ecuación, ¿no? Pues no es tan fácil. De hecho, pensándolo bien, Venezuela tiene mucho petróleo, sí, las mayores reservas del mundo, sí, pero la empresa encargada de extraer el petróleo es ineficiente. De hecho, apenas extrae un poco más de 750.000 barriles diarios. Y si descontamos el consumo interno, PDVSA apenas puede exportar 450.000 barriles diarios. Y Estados Unidos necesita un poco más de 700.000. Es decir, que Venezuela estaría lejos de ser el encargado de sustituir el petróleo ruso. Y si analizamos bien la situación, en 2018 Estados Unidos alcanzó un pico de 15,3 millones de barriles diarios y actualmente solo extraen 11 millones de barriles aproximadamente. Es decir, que de elevar su producción a niveles de 2018, Estados Unidos no necesitaría petróleo de nadie. Y si es así, ¿por qué no lo hacen? Pues, ¿recuerdan la promesa de Biden de acelerar la transición energética a las renovables? Resulta que Estados Unidos alcanzó estos niveles de producción explotando pozos con fracking, un método muy caro y contaminante. Y después de que el petróleo llegara a precios negativos en 2020, muchas de estas empresas dejaron de operar. Y en el 2021, con la llegada de Biden, las que lograron sobrevivir empezaron a decir adiós a este método, ya que Biden fue financiado en gran parte por ambientalistas y volver a explotar petróleo con fracking no está en su lista de opciones. Pues viéndolo así, tal vez Venezuela sí es opción, pero esperen, hay otro ingrediente en esta ecuación, que es Canadá. También es un productor y lleva años aumentando su producción y está al lado de Estados Unidos. Es una democracia, es miembro de la OTAN y además desde hace años es alto pana de los United. ¿Por qué no comprar ese petróleo a Canadá? Pues ¿recuerdan los ambientalistas que financiaron a Biden? Pues tampoco quieren petróleo canadiense. Y es porque Canadá extrae la mayor parte de su petróleo con el método de arenas bituminosas, el más contaminante de todos los métodos, y fue justo durante la administración Biden que se paró la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, el cual iba a bombear petróleo desde Alberta, Canadá, a refinerías de Estados Unidos. Y es así que volvemos a Venezuela. Ya que no queda de otra opción, Biden considera a Venezuela e Irán como los posibles encargados de sustituir el petróleo ruso. Entonces, ¿es descabellada la idea de Biden? Pues no del todo, ya que Venezuela actualmente exporta un poco más o un poco menos de 450.000 barriles diarios, pero realmente con una mediana inversión en el corto plazo, Venezuela podría aumentar su producción a más de 400.000 barriles, es decir, llegando a 1,2 millones de barriles diarios. De este modo, tendría un excedente para exportar de casi 800.000 barriles. Y recuerdan que Estados Unidos solo necesita 700.000, pues
Venezuela lograría más que compensar todo el petróleo ruso. Ya de esta manera no se ve tan descabellada la idea de la administración Biden, ¿no? Solo queda decir que si es moral o no hacer negocios con Nicolás Maduro.